días, muy bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por su presencia y su asistencia el día de hoy. Muy bienvenidos, les damos muchísimas gracias por asistir. Hoy, como todos los jueves a las 11 de la mañana, tenemos un nuevo webinar en el que los vamos a estar acompañando. Nuevamente, como hemos empezado desde hace unas semanas, hoy tenemos al arquitecto Juan Felipe Cadavid, quien nos va a acompañar hablándonos acerca de su edificio, un edificio muy lindo que ya nos va a contar más de acerca de él y cómo ese diseño es de arquitectura sostenible y cómo van más allá simplemente de la arquitectura sostenible, cómo hicieron desde el momento de la concepción. Les damos la bienvenida nuevamente para todos. Quiero contarles entonces cómo hacer el webinar, las reglas del webinar del día de hoy. Para empezar, todas las preguntas que ustedes tengan acerca de la presentación del arquitecto Cadavid, ustedes las pueden hacer a través del panel que ustedes encuentran a mano derecha de sus pantallas de preguntas y respuestas. Nosotros al final de la presentación vamos a tomar un tiempo para que el arquitecto Cadavid nos responda las preguntas que ustedes realicen. Les agradecemos hacer las preguntas en el momento en el que las tengan, no importa si es al principio de la charla, a la mitad de la charla, al final de la charla, las pueden ir haciendo en cualquier momento, cosa que al final nosotros ya tengamos todas sus preguntas preparadas. Este webinar, como todos los que hemos hecho durante los últimos meses, ustedes los pueden encontrar a través de nuestro canal de YouTube. Ustedes pueden entrar a YouTube, buscar Alumina Arquitectura. Allí pueden suscribirse, activar la campanita y van a encontrar que todas las semanas estamos colgando material de relevancia para la industria de la construcción, incluyendo obviamente este webinar que va a estar colgado allí junto con las memorias de la presentación que se las vamos a enviar. Bueno, no siendo más, entonces hoy sí quisiera hablar un poco acerca de Alumina. Quisiera contarles un poco de quiénes somos, qué hacemos nosotros en Alumina. Alumina es una empresa que lleva más de 60 años en el mercado. Es una empresa, la pionera a nivel nacional en la transformación del aluminio y una de las primeras a nivel Latinoamérica que empezó a transformar aluminio. Alumina lleva dentro del mercado, como les decía, más de 60 años. Somos los líderes en la transformación del aluminio durante todos los 60 años que lleva la compañía. Hemos sido los líderes y seguimos siendo los líderes. Parte de ese liderazgo se quiere ejercer ahora acercándonos a los clientes, en este caso a la industria de la construcción, que son todos ustedes que están asistiendo hoy, y dándoles soluciones innovadoras apropiadas para cada uno de los proyectos que ustedes desarrollan. Entonces, en ese orden de ideas, Alumina ha transformado su estrategia corporativa de no simplemente transformar aluminio en perfiles y láminas, sino transformarlo en soluciones a la medida, soluciones innovadoras para cada una de las industrias que atendemos. Esta es la forma en que trabajamos ahora. Tenemos dos plantas de producción. Una de ellas está ubicada en Medellín, otra está en Cali. A través de esas dos plantas de producción atendemos a más de 600 clientes y tenemos más de 1.800 proveedores. Contamos en este momento con más de 1.000 colaboradores al interior de la compañía y ustedes pueden ver en el mapa todo lo que está en azul oscuro son los mercados a los cuales llegamos. En Norteamérica, estamos en Estados Unidos y en el sur de la Florida específicamente tenemos oficina. En Centroamérica, toda Colombia y Suramérica, los países que ustedes ven. Tenemos oficinas comerciales en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en Miami y en Quito, en Ecuador. Bueno, ahora sí quisiera presentarlos. Hoy vamos a tener la oficina de Cadavid Arquitectos hablándonos acerca de su proyecto. Es una oficina que lleva más de 10 años, lleva desde 1994 fundada por el arquitecto Juan Felipe, quien es egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín y quien dirige este estudio de arquitectura. Hoy en día, el arquitecto nos va a hablar específicamente de uno de los proyectos, de uno de sus proyectos. El proyecto se llama Arboleda, que digamos que es uno de los proyectos icónicos que tenemos en este momento dentro de la ciudad de Cali. Arquitecto, muchísimas gracias por asistir, muchísimas gracias por su tiempo y muy bienvenido. Deme un segundo, estamos corroborando que todo se esté escuchando. Si usted nos puede, por favor, hablar un poco más cerca al micrófono que no se está escuchando en este momento. ¿Se escucha bien allí? Ahora sí, sí, señor. Perfecto.
Ok, tratar de hacerlo allí. ¿Se escucha? Sí, señor. Ok, buenos días para todos. Gracias por la invitación, Gabriel, a este conversatorio y a explicar uno de los proyectos que hemos desarrollado durante los 2 últimos años y cuyos resultados ya son palpables. Ya es un proyecto habitado y queremos... Ok, lo primero que quiero explicar es que no se llega a un proyecto de una manera individual. Todos los arquitectos decimos que un proyecto conduce inmediatamente al siguiente y las experiencias asumidas en diversos proyectos seguramente serán parte de la estética y de los objetivos del siguiente. En ese sentido, nosotros venimos explorando muy fuertemente en nuestros proyectos en el pasado sobre los temas de la ventilación natural y hacen parte este par de imágenes que se han pasado de lo que llamamos túneles de viento o chimeneas de viento natural o de estructuras o estrategias pasivas de climatización. Esta es una chimenea natural en madera, la anterior era una chimenea natural, digamos, con la forma de abriendo perforaciones en los proyectos y logrando con ella conducir la ventilación de una manera inteligente, de manera pasiva pero activa, porque realmente pasiva significa que no utiliza medios mecánicos, pero activa en el sentido de que se activan la ventilación a través del proyecto, a través de estas perforaciones y de estos vacíos. Allí se ve cómo estas perforaciones no son solamente huecos, sino que comienzan a formar parte de la estética de los proyectos mismos. La chimenea anterior se visualiza en esta casa de una manera como una estructura en madera y digamos que esto lo hacíamos hace aproximadamente 20, 22 años y ahora ya conducen los proyectos a nuevos elementos que iremos viendo a través de las imágenes. Sin duda alguna, la perforación más importante que hemos abierto en un proyecto a manera de patio es en el Centro Comercial Unicentro de Cali, en el proyecto del Oasis de Unicentro, donde el vacío central tiene aproximadamente 45 metros de diámetro, es un vacío circular y logra efectos estéticos muy importantes, a más de el efecto bioclimático esperado, que es una fuente en la parte baja y una perforación en la parte superior, donde a través del diseño de una membrana, esa perforación es como una especie de obturador que reduce la capacidad de ese vacío, genera como una lámpara natural de iluminación y obviamente el vacío para que la ventilación natural de manera pasiva, pero como explicaba, pasiva en términos mecánicos, activa en términos reales de la dinámica de la ventilación al interior del edificio, se logra a través de este patio y sea extraída en la parte superior por ese hueco o esa perforación y, digamos, se logran efectos bien interesantes de ventilación natural. Todo esto lo cuento porque todas estas estrategias nos conducirán al proyecto que veremos al final. Aquí simplemente lo que hacíamos en el pasado, una fachada de madera que se abría o que se abre para capturar todo el efecto de asoleamiento y es así como esta casa en Río Negro, Antioquia, fue diseñada para tener en el año 2005 la capacidad de cerrarse o abrirse y ya empezábamos a manejar el tema de la visualización hacia el exterior de una manera concreta y muy definida por medio de una ventanería plena en la fachada. Entonces aquí se ve la caja abierta y toda la ventanería en madera para lograr esa visualización interior-exterior y digamos, claro, esto es un proyecto muy pequeño de 7 por 7 por 7, es un cubo de 7 metros de altura, 7 de ancho y 7 de fondo, para lograr esta estrategia que obviamente es muy artesanal, pero que ya empezaba a hablar de cómo nuestros proyectos no solamente manejaban un tema de la ventilación natural, sino también de la visualización hacia el exterior. Nuestro primer edificio que ya incorporaba estos principios es el edificio Hábitat en el barrio Santa Rita de Cali, donde apareado a otro edificio de Raúl H. Ortiz,
hacíamos un solo gran volumen y abríamos grandes ventanales diáfanos hacia el río Cali y hacia la estructura arbórea del río. Entonces, digamos que en este proyecto ya conducíamos a una ventanería muy conectada con el exterior de una manera muy franca, pero la verdad teníamos un desconocimiento de muchos factores de lo que se podría lograr con la ventanería. Los factores presupuestales no permitieron una ventanería tan fina, ni un vidrio de una alta especificación, por lo que, digamos, el resultado es bueno, pero podría haber sido muchísimo mejor. Aquí hay algo claro y es la primera búsqueda clara de hacer como una especie de columna vegetal en el edificio conectada a todo este efecto de la ventanería muy abierta, y esa columna vegetal inducía la ventilación desde el río a través de ese losas de vegetación sucesivas, losas o parrillas de vegetación sucesivas, y entonces la ventilación y ese frío del río se podía conectar de alguna manera a través del parqueadero con ese efecto de ascender en el edificio, tal como lo vimos en el edificio de Unicentro en el Oasis y como lo verán en nuestros siguientes proyectos a continuación. Y aquí, en ese edificio, hecho con prefabricados de concreto, a la vista, ya se hablaba de una estructura desnuda, ya se hablaba de una ventanería plena sobre el río, sobre un balcón, de sombrear esa fachada de cristal por medio de aleros voladizos para que la ventanería tuviera un mejor comportamiento, y como, digamos, hablábamos de una visualización plena del exterior mediante ventanales completos en la fachada circundante. Obviamente, eso tiene una connotación de que la fachada tiene que tener, o la ventanería tiene que tener un muy buen desempeño, porque si no, el impacto del asoleamiento sobre la fachada sería demasiado fuerte. Otro edificio donde planteamos todas estas estrategias juntas es el edificio Natura. Lo que se observa en la parte alta es un desarrollo de panelería solar como a manera de diadema o de visera, y esa panelería solar en este caso produce 7.5 kilovatios de energía mensuales, y es un elemento, pues digamos, que no ocultamos, sino que lo mostramos a la vista. Están todo el efecto del manejo de la vegetación ascendiendo en el edificio, y por supuesto lo que más nos interesa hoy, el tema de la ventanería abierta totalmente hacia la visual, planos muy completos de ventanales direccionados a la visual, desnudando un poco el edificio y su interior. Aquí se observa que el edificio de alguna manera es muy convencional en términos de su planta. Si puedes devolver, por favor, la imagen. Es muy convencional en términos de su planta, pero lo que quería mostrar en esta imagen es que habían unos vacíos, que son estos cuadrados pequeños sucesivos, y la conexión de esos vacíos con el parqueadero para lograr el mismo efecto que mostraba en el edificio Hábitat, y es que si se abre de manera inteligente en los edificios perforaciones, estas logran inducir la ventilación, canalizarla a través del edificio y lograr con ella efectos muy positivos, no solo desde el punto de vista climático, sino desde el punto de vista de olores, cosas que de alguna manera sean contaminantes, se puedan extraer del edificio, de las zonas de servicio, de las zonas de cocinas o de la zona del parqueadero, y ascender calentando en la parte superior a través de unas vidrieras. Todos sabemos que si se calienta en la parte alta va a ser un efecto de chupar o de extraer la ventilación por medio de una succión en negativo para que la ventilación salga por la parte superior. Esta vegetación empezamos a explorar el tema de hacer como unas repisas vegetales. A mí no me gusta tanto el tema de los muros verdes, porque los muros verdes están en contrasentido cuando se riega su agua, el fertilizante
y el agua pues escurre y la planta se vuelve a secar muy rápidamente. En cambio, la repisa vegetal es como un elemento que se coloca como un anaquel de materas donde cada planta va regando la inmediatamente inferior y obviamente logra un colchón vegetal que tapa la fachada. Dale. Esto quiere decir que en la base de los edificios estábamos buscando como hacer una esponja vegetal y ascender al edificio, como se ve en esta imagen, en Andina de Seguridad, en el barrio La Flora, hacer como una estantería verde que le diera una segunda fachada al edificio y nosotros queríamos que se volvieran columnas vegetales, patios en ascenso y prácticamente lograr el efecto de que la vegetación asciende y cubre y es parte de la fachada del edificio, como se observa aquí en esta imagen, es como una especie de estantería de materas donde la vegetación hace una segunda fachada y logra ese efecto sobre el edificio. Entonces, el proyecto que nos llama a la invitación, que es el proyecto Arboleda 15, es un proyecto multifamiliar muy especial en todos sus aspectos. Aquí está aplicado el efecto de la columna vegetal, está aplicado el efecto de los vacíos bioclimáticos para ventilar el edificio naturalmente de manera pasiva, pero de manera activa. Suena como una contradicción, pero es pasivo porque no tiene equipos mecánicos y es activo porque la ventilación opera permanentemente con él. Y el tercer elemento, devuélvete por favor, y el tercer elemento es, devolverse, el tercer elemento es la aplicación de nuevas tecnologías para que esto sea no solamente bioclimático pasivo, sino también que se ayude por medio de la tecnología. Y uno de esos factores muy trascendentes en este edificio es la ventanería y todo el proceso que voy a contar de cómo llegamos a esta ventanería a través de empresas muy serias, muy profesionales, muy capaces de nuestro país y nos dimos a la tarea de hacer un performance de ventanería muy especial. El edificio Arboleda, tengo que contar que es especial también en su manejo administrativo, porque no es un proyecto comercial, no es un proyecto que se hizo para vender apartamentos, sino que varios amigos nos juntamos para hacer un proceso de desarrollo de nuestras propias casas. O sea que es un proyecto que podría volver al concepto de fiducia al costo o un proyecto al costo. Simplemente nos hicimos nuestra mejor casa con el menor recurso posible para hacer nuestras casas al costo en un edificio pequeño de familias muy homogéneas, muy amigas, muy en un concepto de prácticamente como de una sociedad de amigos para hacernos nuestras casas. Digamos que también en Cali venía proliferando mucho por el bajo costo de los proyectos de construcción, el bajo costo comercial. Cali no logró pasar la barrera de los 3 millones de pesos, sino hasta hace como unos 3 años. Y eso, pues hay ciudades como Bogotá o Medellín que ya manejan costos de 16 millones, 12 millones, 10 millones. Y nosotros aquí no hemos podido pasar la barrera de entre los 6 y los 7 millones de pesos actualmente. De manera que entender que poder hacernos nuestras casas con los mejores acabados posibles tenía una relación muy directa con el costo, obvio, y con varias cosas que queríamos tener mucho más finas, entre otras la ventanería. Dale a la siguiente. Este edificio es un edificio donde ya buscamos una certificación. En los edificios anteriores la certificación no fue necesaria, pero ha venido tomando mucha fuerza el tema de que los aspectos bioclimáticos y los aspectos tecnológicos sostenibles del edificio sean embarcados en una certificación. Este edificio es certificado por el EDGE y es una certificación de sostenibilidad medioambiental para Latinoamérica en la que hemos cumplido con todos los factores y parámetros que se han dispuesto en ese proceso de certificación a través de Camacol. Muchos son los factores
que inducen a esta certificación. Siguiente. Muchos de ellos tienen que ver, pues primero con el diseño mismo del edificio, muy rodeado de un entorno verde. En la parte posterior, como se ve en la parte superior de la imagen, hay una casa patrimonial con un pequeño bosque, prácticamente una isla verde. El proyecto llega en una vía cerrada, una bocacalle, hacia un edificio de final de manzana que se llama Remanso de Arboleda, y nosotros somos el edificio más blanco en la parte central de la imagen, donde hacemos una apropiación de esos entornos verdes y tratamos que el edificio se abra en una cuña central con la ventilación, logrando una ventilación que pasa de lado a lado desde el frente del edificio hacia la parte posterior a este pequeño bosque privado. Dale. Es importante entender que nuestro edificio, aquí esta imagen es una imagen del proceso de obra, nuestros vidrios no son azules, esta es la protección del vidrio que se ve allí todavía pegada, pero nuestro edificio se abre en dos cuñas y al abrirse esas dos cuñas logra una diagonal en su centro que permite una ventilación cruzada de lado a lado del edificio, y las losas constructivamente se sacaron por delante de las ventanas y vidrieras para que hiciéramos un alero natural del edificio, protegiendo aún más esa ventanería. Siguiente. Entonces, claro, aquí se observa esa cuña central que abre los dos volúmenes y permite que en una arquitectura muy angular, muy de ángulos que sobresalen de unos rectángulos, esos ángulos logran los aleros que protegen estas ventanerías y estos efectos, digamos, de apertura total de las fachadas. Es un edificio de escasos 9 pisos por unos efectos normativos del sector, y aquí se aprecia cómo lo que hacemos es rotar las dos geometrías, abrir el tema, digamos, sobre la parte central donde se encuentra la escalera de emergencia, los ascensores, y lograr que la piscina se vuelva un espejo de agua que penetra ese vacío. Es una piscina semiolímpica en la parte frontal, de 25 metros de longitud, y ese espejo de agua que se mete al vacío logre el efecto de esa climatización pasiva, que es tener el enfriamiento en la parte inferior para que la ventilación de alguna manera al pasar ascienda y logre esos efectos de ventilación cruzada que queríamos. Aquí también comienza el ascenso de estos jardines o columnas vegetales, que son las parrillas laterales que se ven en los costados de ambos apartamentos, y en la marquesina que conecta las dos torres, y el punto fijo que conecta también las dos torres, y que logra que allí esté la jardinería principal, que va a ir ascendiendo a través de los 8 o 9 pisos y que va a acompañar la ventanería muy abierta hacia los costados laterales y hacia el frente, y muy cerrada hacia el elemento central vacío, debido a la privacidad entre los apartamentos. Un apartamento consta de 270 metros cuadrados aproximadamente. Es un apartamento que se zonifica muy fácil. Hacia la parte posterior las habitaciones, 4 habitaciones, un estar familiar, y hacia la parte frontal toda la zona social de cara a las visuales más interesantes desde el punto de vista paisajístico, el Cerro de las Tres Cruces y la Portada al Mar o la Cordillera Occidental, viéndolo aquí en el oeste de la ciudad de Cali, y muy abierto hacia esas visuales. Ese término abierto hace que también el asoleamiento en algunos momentos le dé de manera muy directa, y por eso la necesidad de tener una buena ventanería y una buena performance de tanto los vidrios como los perfiles, que es el tema que ya les voy a comenzar a contar de manera clara. Entonces, claro, esta apertura tan importante sobre las visuales hacen que tuviéramos que tener una ventanería en la que queríamos lograr 3 objetivos. Uno, hermeticidad total desde el punto de vista acústico. Otro, un buen manejo desde el punto de vista solar, un buen performance del vidrio y de la ventanería para el tema solar,
porque sabíamos que iba a ser determinante en el comportamiento de esa ventanería. Y tercero, visuales muy amplias y una reducción de la perfilería para lograr cuerpos de ventanería muy amplios sobre las visuales. Esta es la visual desde los interiores de la habitación principal y de la sala comedor. También ventanerías que pudieran aperturarse de, las que se pueden correr hacia adelante, proyectantes, ventanerías proyectantes que permitieran aperturar aún esté lloviendo para que la ventilación cruzada no dejara de funcionar. Aquí en la alcoba principal es mucho más palpable. Tenemos ventanerías que se corren plenas en cuerpos muy grandes, como la que se ve al fondo, y ventanerías proyectantes en los extremos que permiten la ventilación cruzada tanto en la habitación principal como en la sala comedor, desde la cocina hacia los extremos de la sala, y que permiten, digamos, las dos estrategias, aperturar cuerpos grandes o cuerpos pequeños. Es importante aquí, como se observa, llegamos a dos conclusiones. Primero, hicimos una licitación que fue bastante exhaustiva con las mejores empresas en la ciudad de Cali: Altitud Express, Stocalum, SAAC, y me disculpan si no me acuerdo otra de las empresas, pero fueron empresas supremamente serias, y recurrieron ellos a la primera asesoría con Alumina debido a que queríamos un estándar de perfilería que cumpliera norma europea y americana. Entonces, claro, veríamos que la que se llama ventanería monumental es una ventanería, digamos, más convencional, es muy buena, pero digamos es el estándar que constructivamente usan todas las constructoras en nuestra ciudad, y queríamos un estándar mucho más alto de esa perfilería. Por lo tanto, recurrimos a Alumina y allí descubrimos descubrimos nosotros, Alumina no, que el estándar superior era un estándar que se llamaba Concept. Para eso es una perfilería más robusta, más hermética, con accesorios mucho más finos, que permite los rodamientos, los cierres, los ajustes, las felpas de cerramiento, y todo mucho más, sin duda más, yo lo voy a decir la palabra fino, pero sería de un performance mayor, de una mejor estándar. Y eso era lo que nosotros buscábamos. Y los cuerpos de gran formato. Esta es una ventanería que mide 280 por 280 en sus cuerpos de vidrio. Y entonces empezamos a buscar el segundo tema, después de entender que la perfilería podía ser con Alumina y del rango de la perfilería Concept. Entonces empezamos a buscar el performance del vidrio. El performance del vidrio lo empezamos a buscar con todos: Saint-Gobain, Guardian, Tecnoglass, Vitelsa, Biplex, y llegamos, todas también fueron supremamente profesionales, como todos los que se enfrentaron en este tema de la ventanería. Para un proyecto tan pequeño era chistoso que estuviéramos haciendo una licitación, digamos, tan exigente, por decirlo así, porque en Cali no se había hecho este tipo de ventanería para un proyecto residencial con este performance. Y entonces encontramos en los vidrios de Tecnoglass con un performance muy interesante para mejor comportamiento desde el punto de vista del comportamiento acústico y de la absorción de la radiación solar, para lograr que ese vidrio fuera el vidrio que nosotros queríamos. Ustedes allí lo pueden apreciar, este vidrio se ve muy bello porque conserva una transparencia muy, muy interesante, que le da una connotación a la visualización del paisaje muy natural. No es una visualización polarizada ni llevada con filtros a un deterioro de esa imagen visual. Me refiero a que estuvimos viendo muchos tipos de vidrio, nos mandaron más de 15 muestras de vidrios de 60 por 60 con películas Cool Light, con películas diversas, y la verdad es que creo que fue un acierto todo lo que hicimos,
para lograr una ventanería de un alto estándar con la que hoy sin duda todos quienes vivimos en el edificio tenemos un comentario positivo de ella. En cuanto a el cierre hermético de esa ventanería, en cuanto a el comportamiento y visualización de esos vidrios de Tecnoglass, de esa perfilería de alúmina que nos dio este resultado que para nosotros es uno de nuestros factores predominantes del proyecto. Y si diría que hay 5 factores poderosos en el edificio, aparte de los bioclimáticos y sostenibles, uno de los factores que mejor hablamos los habitantes del edificio es el acierto en la compra de la ventanería a través de Altitud Express y Aluglass como una sociedad o voy a decir consorcio o unión temporal, Aluglass con Altitud Express, acompañados de la asesoría de Alumina en el tema de la perfilería Concept y de Tecnoglass en la ejecución de los vidrios con este estándar que van a ver a continuación en las 2 fichas técnicas que les vamos a mostrar. Primero, yo no sabía, porque no soy conocedor del tema de perfilería, que hasta la ventanería monumental el ensamble es recto, no se puede acolillar. Si estoy equivocado, pues me corrijan ahora. Pero la ventanería Concept permite acolillar la ventanería, la perfilería, y eso pues a los arquitectos nos parece mucho más adecuado en términos estéticos. Aquí se observa que se puede acolillar en esquinas y obviamente un componente de accesorios mucho más amplio, accesorios importados para que la ventanería fuera de un estándar alto, cumpliendo norma europea y americana en términos de su cierre, acople, sellamiento, hermeticidad. Perdónenme que hable tanto de eso, sino que es que estoy muy orgulloso de la ventanería que pusimos porque fue un proceso arduo, muy selectivo y en el que creo que acertamos 100%, tanto en las compañías que nos asesoraron como en el resultado final y el amplio valor que nos le da a nuestras propiedades. Dale. Es un tema que otras personas se acercan y nos preguntan y nos sentimos muy bien de que la ventanería sea algo que se destaque en el edificio. También pusimos un piso de un alto estándar en placas de mármol de amplio formato. Elegimos una grifería muy importante de la marca Hansgrohe para todo el edificio. También unos electrodomésticos de marca Bosch. Y creo que todo ese componente unido de ya no solo ser un edificio diseñado bien arquitectónicamente, orientado bien hacia la iluminación y hacia la ventilación natural, con ese componente de las columnas vegetales y de la protección vegetal que es tan trascendente en este edificio, sino ahora acompañado de mejores materiales y de mejores componentes constructivos, obviamente produce un producto mucho más significativo, mucho más serio, y me gusta la palabra serio cuando ya no soy un arquitecto que sea un muchacho, sino que ya soy una persona con experiencia, que los proyectos vayan progresando en todos sus aspectos y que ahora la ayuda, voy a decirlo, tecnológica, nos permita productos de mucha mayor confianza y de mucha mejor presentación. Aquí está la ficha del vidrio de Tecnoglass y simplemente quiero destacar un estándar de Solar Shading Coefficient. Tiene un coeficiente solar del 0.52 y una transmitancia o una transferencia del 34%, o sea, casi que tenemos un estándar de mejoramiento del 34% sobre el comportamiento de este vidrio y una coeficiente solar del 0.52 que, digamos, para efectos de una ventanería, estamos hablando de una ventanería que puede costar prácticamente el doble que una ventanería convencional, pero que tiene un desempeño muy valioso a la hora
de entender cómo interactúa con el asoleamiento y cómo interactúa con el tema de la acústica con el exterior, que son dos factores que aquí hemos demostrado, y digo, hemos nosotros, los que la compramos, hemos demostrado que fue un acierto tanta jodencia antes de comprar esta ventanería. Adelante. Aquí se aprecia ya más amplio el aspecto del lenguaje de la fachada del edificio. Como ven ustedes, la ventanería se destaca por su limpieza, eso creo yo, y hemos puesto unas losas en diagonales adelante para ayudarle a ese sombreado que se aprecia allí en la foto y obviamente a la arquitectura propia del edificio. Aquí ya utilizamos una perfilería negra. Habría que ver cómo cuerpos tan pesados de ventanería no raspan la pintura del perfil que va en la parte del piso. Eso es simplemente, lo digo como una cosa para chequearla, constatarla, como es pintada negro, mediante un proceso obviamente industrializado, pero estos cuerpos tan pesados de perfilería y vidrios prácticamente de 11, 12 milímetros que están, digamos, amalgamados allí con esta película al interior, se vuelven cuerpos supremamente pesados y al deslizar van quitando la pintura del perfil que va en la base y digamos que es algo que habría que mejorar. Siento yo que la gente incluso de afuera, quienes vienen a visitarnos y quienes miran el edificio desde afuera, preguntan porque les parece que realmente la ventanería se ve como algo fino, se ve como algo diferente, se siente diferente, no solamente se ve, se siente diferente. Aquí, desafortunadamente, estas fotos aún no tienen la vegetación de las fachadas, que es ese cuerpo central que asciende en parrillas y obviamente dentro de un par de años este va a ser un edificio muy amplio en sus visuales hacia el exterior y muy cubierto de vegetación, como con unas patillas que ascienden hasta las terrazas jardín desde la base, y obviamente esto va a dar una connotación estética muy interesante. Aquí se ve la columna verde sin el verde, es decir, todo este vacío de la cuña central, como esas materas diagonalizadas van a ser el tema de ascenso de la vegetación a través de todo el edificio hasta llegar a la pérgola superior en la cubierta. Aquí se aprecia todo lo que va a ser esos jardines vegetales ascendentes en columna hasta la parte superior del edificio, que es algo que se me ha metido como un tema de todos mis proyectos. Es como una búsqueda personal de hacer que la vegetación pueda ascender por los edificios de una manera muy natural. Aquí estamos hablando de una vegetación que va a cuidar la administración del edificio para que no dependamos de un soltero al que no le gusta cuidar las matas o de una señora a la que le gusta mucho cuidar sus plantas y no se ve el edificio como una imagen saltona de vegetación. Aquí ya el proceso de siembra es también como me gusta a mí, que es con plantas adultas, con plantas que lleven mucho tiempo de vida, para que no veamos una planta pues de este tamaño hasta adulta, sino que ya venga una vegetación adulta, muchacha, y se cubra todo el edificio, ojalá en un porcentaje muy alto, acompañando pues este efecto tan interesante de otros materiales expuestos allí. Gracias por la invitación. Este es el edificio Arboleda 15, es un pequeño, gran proyecto. Estamos muy satisfechos de estar aquí. Yo ya vivo en el edificio. Aquí les muestro un poco de mi ventanería con la que estoy supremamente orgulloso, de mis terrazas, y digamos lograr este efecto tan interesante. Acompáñense bien de buenos asesores y de buenas compañías en el proceso constructivo, que siempre será un factor preponderante de un exitoso proyecto. Cuando uno se asesora bien, se acompaña bien, voy a decir de compañías buenas como Alumina, Tecnoglass,
Altitud Express y otras tantas que nos acompañaron aquí en otros temas tan trascendentes, Hans Grohe, Kuchen, Bosch, etcétera, Guerrero y Guerrero, ISAN, Tobón Ingeniería, Paipa Pérez, arquitectos, etcétera. Hicimos un muy buen equipo de trabajo que sin duda se ve en el resultado final de este proyecto. Gracias, Gabriel, por la invitación. No, arquitecto, muchísimas gracias a usted. La verdad, el proyecto es muy lindo, estéticamente se ve muy bien, pero además lo que usted nos acaba de explicar funcionalmente cómo está, me encanta, la verdad, me encanta. Quisiera hacerle algunas preguntas del público, tengo más o menos 10 preguntas que quisiera hacerle, espero que nos alcance el tiempo para hacerlas, ¿vale? ¿Cuánto tiempo tardamos? Son las 11:41. Ok. Estamos muy bien de tiempo. Me disculpan si mucha carreta, pero bueno, se va uno emocionando. Sí, total. Se habla con pasión cuando uno quiere lo que está hablando. Arquitecto, nos pregunta Armando Paredes, dice que en Singapur se han presentado muchos problemas de humedad e insectos en los edificios con paredes verdes que afectan la salud de los habitantes. ¿Cómo se puede evitar eso en estos proyectos, como por ejemplo los que usted mostró? Yo trato de no sembrar sobre cuerpos de concreto cerrados. Es decir, una matera es como una piscina o un cajón o un vaso donde yo meto la tierra y las plantas. Sí. Lo que nosotros estamos tratando es de sembrar sobre parrillas metálicas. Ya. Es decir, hacer que esa transmitancia de humedad no sea sobre la estructura del edificio, sino que ella escurra. Claro. Por eso yo lo llamo columna vegetal. O sea que tú riegas las plantas, ellas escurren y como es una parrilla, esto drena y va hasta la parte de abajo del edificio. Obviamente no me gusta que esa responsabilidad quede sembrada en materas porque lo que va a resultar es que las raíces en el futuro te van a comer esa impermeabilización y va a ser un problema prácticamente de volverlo a hacer nuevamente. Sí, entonces estamos tratando de hacerlo sobre parrillas metálicas en términos de armar como una columna vegetal más que materas cerradas en las que siembro y pongo la tierra y la planta y demás, que esa parte trato de evitarla o de no hacerla. Entendido. Armando más adelante volvió a preguntar y dice que si esa doble fachada de columnas vegetales puede ser utilizada también en diseños en climas fríos. A mí me parece que sí, pero obviamente ponderando que el sol de las tardes y el sol de las mañanas también ingrese a la construcción, al edificio, al interior, porque obviamente se debe privilegiar que ese calor reconfortante logre ingresar. Pero ese mismo calor que también he visto, por ejemplo, en Bogotá, que se vuelve tan incómodo, el sol picante de la tierra fría, se vuelve tan incómodo que la gente comienza a colocar papeles, mantequilla, periódico, craft para tapar ese sol incómodo. Entonces allí es como prácticamente puedes hacer un mapeo antes del edificio para que lograr saber dónde sería agradable tapar un poco de ese asoleamiento con una vegetación no tan fuerte, pero esa vegetación te cambia el sentido de ánimo de las personas y te logra proteger un poco de ese sol incómodo. Entonces tocaría manejar muy bien la tabla solar para lograr saber cómo dinamizar ese efecto de cubrir en parte la fachada de los edificios. Yo digo en parte porque tampoco me gustan estas estructuras 100% tapadas, sino como parcialmente tapadas. Tengo que decirlo así de claro. Claro, claro. Arquitecto, nos pregunta Liliana del Pilar que su firma de este proyecto y su firma de diseño arquitectónico, que si usted puede resumir cuáles son los pilares básicos en su estilo de diseño, en su estilo arquitectónico. A mí me encantan los pilares del movimiento moderno, que fueron enunciados por Le Corbusier, Mies van der Rohe. Soy de esa escuela. Me enseñaron cuando esa escuela tenía una fortaleza súper importante. Este es un siglo de otro tipo de arquitectura, lo reconozco, pero yo vengo del siglo pasado, donde el movimiento racionalista es el gran movimiento del siglo XX.
Y esos principios son muy importantes. Planta libre, una estructura fundamentada sobre pilotes, fachada abierta, terraza, jardín y unos componentes muy racionales en la funcionalidad del edificio. Podría decir que allí, más un componente bioclimático muy fuerte sobre las edificaciones, que no es más que una correcta orientación y una correcta disposición de la parte inteligente del edificio para asumir el sol y la ventilación natural. Con eso yo armo mi arquitectura. Dirán que son muchos puntos, pero realmente es como valorar la estructura, la desnudez del edificio. Para mí, entre menos procesos se le hagan al edificio, mejor arquitectura es. Y con esos principios hago lo que creo que es una arquitectura correcta, que tiene que ser sostenible, funcional y estéticamente correcta, sí, agradable. Hace 8 días tuvimos a Conrad Brunner Arquitectos, una oficina de arquitectos aquí en Bogotá, con un proyecto en Cajicá de un centro cultural. Y una de las preguntas que nos hicieron fue que si estaba inspirado, porque veían como una fotografía que se parecía mucho a una imagen de una obra de Le Corbusier. Y el arquitecto Miguel, que era quien nos estaba explicando este proyecto, nos decía, pues es que qué arquitectura reciente que nosotros conozcamos hoy no tiene como referente a esta arquitectura moderna de Le Corbusier y de todos estos arquitectos que usted mencionó hace unos momentos. Es decir, toda la arquitectura actual está influenciada por esa corriente arquitectónica, digamos, del racionalismo y de lo moderno, digamos, de lo que nosotros conocemos como arquitectura moderna, ¿verdad? Sí, de acuerdo. Sí, es real. No difiero de ese concepto, pero sí digo lo que dije ahora, y es que este es un siglo de una arquitectura nueva. Y es un siglo de una arquitectura nueva. Se puede apalancar en los principios que mencioné ahora, pero es un siglo de nuevos materiales, es un siglo de nuevas estrategias constructivas, de arquitecturas un poco, no voy a decir más efímeras, sino más cambiantes. Total. Por la misma forma de uso de las personas. Tienen que ser arquitecturas muy flexibles, muy fáciles de construir, muy estandarizadas, muy prefabricadas. Y eso invita a pensar en otros conceptos y en otros temas. Y también invita a pensar que los proyectos no se vuelvan una novia que se viste exageradamente, que se arregla exageradamente, que se maquilla exageradamente y que no muestra su naturaleza más íntima. Entonces hay que ser muy cautos con esa colocación de fachadas metálicas, sobre elementos que se ponen y que a mí me parecen tan degradantes de la arquitectura real, que es la que enuncia el movimiento moderno del siglo pasado y que enuncié como mi fundamento de trabajo. Vale, muy bien, arquitecto. Nos quedan, yo voy a pedirle que nos acompañe unos minuticos más porque hay unas preguntas pues, que a mí me parecen muy interesantes y quisiera hacérselas para que usted nos alcance a responder en vivo, ¿sí? Sí. Elizabeth nos pregunta que para proyectos de administración como este edificio que usted nos acaba de mencionar de Arboleda 15, ¿cuánto costó el metro cuadrado de la construcción y cuánto se pagará de administración continuamente? Muy sencillo. Me sé todo porque soy el gerente, administrador, diseñador, arquitecto y parte del equipo de construcción con la firma Paipa Pérez Arquitecto. El edificio costó metro cuadrado privado a 4.465.000 pesos el metro. Metro cuadrado del apartamento privado. Es decir, lo que tuvo que pagar cada socio propietario por su metro cuadrado de apartamento. Pero si lo miramos en la totalidad del edificio, los 6.880 metros cuadrados totales salieron a 2.725.000 pesos el metro cuadrado de construcción. ¿Correcto? Y pues es diferente al metro cuadrado privado, que es el que termina pagando el socio propietario. Clarísimo. Cada apartamento tiene 274
4 metros cuadrados con derecho a 3 o 4 vehículos privados y a un depósito. Tiene una zona deportiva privada muy buena, muy buena. Tiene una zona de trabajo coworking que ahora es fundamental. Tiene una zona social y una zona húmeda claramente identificadas. En los aspectos administrativos, aproximadamente manejar este presupuesto de 19.400 millones de pesos que costó hacer el edificio, si coges los 6.880 metros por los 2.725.000 pesos, te va a dar 19.000 y pico de millones, y ese proyecto lo manejamos entre socios propietarios, arquitectos, Víctor Paipa y Felipe Cadavid, que soy yo, y aproximadamente en nuestros honorarios cobramos, yo creo que como un 7% o 8% de ese valor, sumando los valores que fuimos cobrando por diseño, administración, gerencia, administración de los acabados, etcétera. Que espero haber sido amplio en la respuesta. Sí, perfecto. Me sé las cifras al milímetro. Perfecto. Además que es una forma de construcción, digamos, un poco diferente a lo convencional, ¿no? A lo que uno escucha normalmente, ¿no? Esta forma de administración, como ustedes lo tienen planteado, además de lo que usted nos decía, que es como un grupo de compañeros que se reunieron y dijeron, venga, vamos a construir casa para nosotros y demás. Digamos que esto es una forma muy diferente a lo tradicional, digamos, que hoy como se construye hoy en las constructoras. Sí, estoy muy orgulloso porque aquí no se ha perdido una moneda de 100. Hemos cuidado todos los centavos de este proyecto. No se le debe un peso a nadie. A todo el mundo se le pagó con mucha justicia. Todo lo que se combinó y se pactó se ha cumplido. Y no es fácil hablar de eso porque a veces suceden cosas imprevistas. Fuera de orden que dan al traste con eso. No quiero decir que al que no le vaya bien fue que hizo algo malo. No, simplemente me llena de satisfacción que aquí todo haya salido bien y que hoy yo viva en uno de los apartamentos y no haya elegido irme para otro edificio porque me van a tocar la puerta cada 20 minutos de que algo malo está sucediendo. Eso también es muestra de que más que una constructora o un efecto comercial tradicional, estamos hablando de una comunidad en todo el sentido estricto de la palabra. Súper. Nos pregunta el arquitecto Miguel Parada precisamente que cuánto se redujo la temperatura interna del edificio con este sistema de ventilación, digamos, pasiva que ustedes tienen en el diseño. ¿Eso se pudo medir? ¿Se puede medir? Eso se puede medir y no lo hemos hecho, pero se supone que la ventanería reduce entre 4 y 5 grados de la temperatura exterior. La ventanería, los aleros y el efecto de ventilaciones cruzadas y demás lo llevarán a un buen estándar, digamos, no sé si al rango de confort, pero sí creería que bajaría hasta un rango de confort de 24, 25 grados. Obviamente no en una hora crítica de asoleamiento, que es ya el sol de final de la tarde o el sol de principio del día, tipo 9 de la mañana o tipo 4:30 de la tarde. Pero sin duda alguna son elementos que, sumados a una buena orientación, porque una buena orientación es el primer mandamiento que se tiene que cumplir. Total. Digamos que con una buena orientación puede conducir sin duda a meter el edificio en rangos de confort en amplios rangos de tiempo en el día. Vale, arquitecto, yo voy a hacerle la última pregunta, digamos que es una pregunta anónima, no aparece el nombre de la persona, pero por no quitar más tiempo ni a usted ni a los asistentes, pero nos quedan algunas preguntas por responder. Le pediría que después de esto nosotros le enviamos un correo con las preguntas para que usted nos ayude respondiéndolas por escrito, digamos, para que todos los asistentes tengan respuesta, ¿vale? La última pregunta que le voy a hacer es, como le digo, dice anónimo, dice ¿cómo realizan la selección de la vegetación a sembrar en cada proyecto? Lo hago asesorándome de personas que tengan un conocimiento en agronomía o en paisajismo que me puedan complementar. Mira, siempre es como el trato entre un arquitecto y un calculista. Ajá. Tú no puedes desbaratar tu edificio por meter una estructura y empieza a haber un diálogo entre arquitecto e ingeniero para lograr un solo proyecto. Lo mismo pasa con el paisajismo. Tú tienes una idea
el agrónomo pasajista empieza a decirte, mira, esta especie, esta se comporta muy bien, esta planta es muy delicada, esta planta es muy aguantadora, este es de sol, este es de sombra, este es de hoja grande, este es de hoja caduca, esta hoja se seca mucho, etcétera, etcétera. Esta planta aguanta periodos sin agua más amplios, más largos. Entonces, he utilizado, por ejemplo, en este edificio, a la firma Enríquez Echeverry, que es una firma que trabaja con el CIAT, con el Centro Internacional de Agricultura Tropical. Sí. También he trabajado con el señor Zabriskie, Adolfo Zabriskie, otros jardines más pequeños del edificio, de connotaciones con plantas un poquitico más especiales, por decirlo de alguna manera, tipo bonsai, cipreses, etcétera. Pero trato de hacer normalmente una vegetación abundante, muy del Pacífico, muy de hoja grande, que se sienta muy tropical, no como un jardín importado, sino como un jardín propio, contextual, sí, y que genere buena sombra, frescura, y que hable un poco de este entorno tan exuberante que tenemos. Súper. Arquitecto, de verdad, muchísimas gracias. Nos pasamos unos minutos. Le agradezco su tiempo. Yo sé que usted tiene otras reuniones. Gracias por dedicarnos estos minutos, este tiempo. Gracias por contarnos acerca de su obra. Y muchas gracias. Seguro que los caleños deben estar orgullosos de tener producciones arquitectónicas en su ciudad como la suya. Muchísimas gracias, arquitecto, por el tiempo. Gracias, Gabriel, por la invitación. Espero haber estado a la altura de las charlas que ustedes dan. Gracias a quienes asistieron. Espero que el testimonio que hemos dado sea valioso y nada, invite a ser cada vez mejores en los aspectos constructivos y en la selección de materiales adecuados y en la selección de asesores que tengan buena experiencia, que hagan empresa, que den empleo, que sean ejemplares en la forma como construyen, porque eso es fundamental, apoyarse de gente que construya bien. Así es, arquitecto, muchísimas gracias a todos los asistentes, un abrazo, nos vemos dentro de 8 días con otro arquitecto que estará hablándonos de su obra. Muchísimas gracias. Gracias, muy formales. Gracias, les agradezco la invitación. Hasta luego. Adiós.